Bueno, mi nombre es José Arturo Cuarrachino. Los compañeros del movimiento peronista me han pedido este, que si podía acercar unas reflexiones sobre una iniciativa que ha tomado en estos días un compañero, César Arias, que ha presentado en la Cámara de Diputados de la Nación un pedido de juicio político, un pedido, perdón, de este, inhabilidad psicológica del presidente Milei, teniendo en cuenta que hace unos años tuvo un episodio bastante violento con una periodista en Salta y el rey hizo una denuncia judicial y se le hizo una pericia psicológica o psiquiátrica que está archivada este, en los tribunales de Salta. Yo en paralelo a esta presentación, sin saber que se estaba haciendo esta presentación, escribí un artículo sobre el presidente Milei desequilibrado, pero haciendo hincapié más que nada no en el aspecto psicológico, psiquiátrico, yo no soy experto en esto, sino más bien en el aspecto eh, espiritual, político, ético, que muestra, así como su personalidad es evidente, que tiene problemas de relación con todo el mundo, con aquel que no lo contradice enseguida se pone agresivo. En el caso político, religioso, cultural, presenta una conducta también, uno casi diría esquizofrénica, ¿no? Y creo que está íntimamente relacionado con su personalidad, ¿no? Psicológica, pero en aspectos que son, ¿no? Graves, sobre todo en el ejercicio del gobierno, como él está haciendo desde diciembre del año pasado, ¿no? Uno de los equilibrios, que yo planteo, el título del artículo es El presidente argentino desequilibrado, de la Torá al Capone, porque estas son las contradicciones del presidente Milei, ¿no? Se hace el religioso sin ser religioso, ¿no? Es católico pero sin practicar, como él dijo hace unos meses, está con un rabino estudiando la Torá, no es que sea judío, ¿no? Está estudiando la Torá, sea medio católico o medio judío, ¿no? Y el que termina haciendo ni una cosa ni la otra. Pero fue un rasgo distintivo de él, ¿no? Y eso lo hizo hasta por lo menos hasta que asumió como presidente, ¿no? Su, su fervorosa adhesión a las enseñanzas de la Torá. La Torá para los judíos son los 5 primeros libros de lo que nosotros conocemos en la Biblia católica como los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, ¿no? Eh, bueno, ha sido público, ¿no? En estos últimos meses, hasta que él llega a ser elegido presidente y asume su adhesión a las enseñanzas de la Torá, sin convertirse al judaísmo. Habló mucho sobre la imagen en ese momento del rey Salomón, ¿no? Este, y tenemos en este caso ya asumido antes de asumir como presidente, ¿no? A la semana creo que fue de haber ganado el balotaje, que hizo una visita a una sinagoga del barrio de Almagro, creo que es, ¿no? Donde recibió la bendición de un gran rabino, David Hanania Pinto Shlita, es de una dinastía marroquí, estaba de visita en el país. Y después hizo una visita a la tumba
rabino de origen ucraniano Menahem Mendel Schneerson, un líder muy importante del movimiento jasídico, la Jabal Lubavitch, que acá en la Argentina está dirigido por un judío argentino, Zvi Grumblat, y tiene entre sus miembros más destacados al empresario Eduardo Goldstein, ¿no? Eso lo hizo antes de asumir como presidente, ¿no? Y ya como presidente hubo dos episodios que lo muestran, o en ellos dio muestra Milei de su delirio y desequilibrio mosaico mesiánico, ¿no? Mosaico en referencia a la figura de Moisés. En una ocasión fue cuando estaba viajando, ¿no?, a Europa, cuando fue a Israel y después fue a Roma. Y él publica en ese momento en Twitter un mensaje. El mismo día que la Cámara de Diputados estaba rechazando o estaba demoliendo, ¿no?, la presentación de ese mamotreto espantoso que hizo de las bases, etcétera, etcétera, ¿no? Una reforma constitucional encubierta, que él quería que se aprobara prácticamente a libro cerrado, ¿no? Bueno, todos conocemos qué es lo que pasó y al final del texto termina los mismos libertarios devolviendo a comisión, o sea, como sabía, no había empezado a traer la discusión de cero. En ese momento Milei, que estaba en Israel, publica un mensaje por Twitter haciendo alusión a un pasaje del libro del Éxodo. Él lo publica el pasaje, esto en caracteres hebreos, ¿no?, como está el original hebreo, que él no sabe, o sea, eso alguien se lo puso, pero él no tiene idea de qué es lo que dice ese texto en hebreo. Es el texto que hace referencia a las tablas de la ley en la cual Dios, Yahvé, había escrito los 10 mandamientos, ¿no?, según dice el texto bíblico, que Moisés recibe en el monte Sinaí. Son los mandamientos que Dios escribe, ¿no?, en esas tablas. El episodio es grave porque Milei se imaginó, ¿no?, se representó. Cuando Moisés baja después de recibir las tablas de la ley, se encuentra con que el pueblo, como habían pasado varios días y no se tenía noticia de él, ¿no?, había construido, ¿no?, un becerro de oro y lo estaba adorando. Y el texto dice que Moisés ahí, de bronca, ¿no?, rompió las tablas de la ley. Bueno, Milei y eso lo comentó, se representó que lo mismo que pasó en el Sinaí, ¿no?, había pasado en la Cámara de Diputados de la Argentina, ¿no?, de la Nación. Entonces, para él, el texto de las bases, ¿no?, era o representaba o era lo mismo que las tablas de la ley, ¿no? Y él hizo lo mismo que hizo Moisés, ordenó retirar el proyecto, ¿no?, como rompiéndolo. Él no hizo alusiones al, al acontecimiento. Imaginó en su delirio, y esto uno lo puede ver leyendo las declaraciones de él en esos días, imaginó en su delirio que era la misma situación, ¿no? Por eso hablo de delirio o desequilibrio, ¿no?, mosaico mesiánico. Él se cree que es como Moisés, él se cree que es Moisés, que está repitiendo en el siglo XXI la misma experiencia que vivió Moisés en el siglo 11 antes de Cristo, ¿no?, aproximadamente. Y el otro ejemplo del mismo desvarío es que dice el texto bíblico, el libro del Éxodo, ¿no?,
unos capítulos después de este episodio traumático, dice el texto bíblico que Dios le dice a Moisés que vuelva, tome las tablas y él va a volver a escribir los 10 mandamientos, ¿no? Y así acontece, ¿no? Y esto él lo publica un día antes este, del anuncio de que se iba a mandar de nuevo la, el, el proyecto de ley, ¿no? Y él otra vez vuelve a delirar, dice que esas segundas tablas de piedra que contenían los mandamientos es lo que son lo mismo en el siglo XXI, el proyecto de ley que él volvía a presentar en la Cámara de Diputados, ¿no? Y uno puede ver, digamos, las contradicciones o los desequilibrios. Las tablas de la ley la escribió Dios, ¿no? Las bases, ese mamotreto lo escribió, como se sabe, un oscuro y fracasado dirigente radical, ¿no? O sea, no son lo mismo, pero para mí es lo mismo. Este, y él es Moisés, ¿no? O sea, él no se inspira en Moisés, él es Moisés, ¿no? Ese es el delirio, que tiene que ver digamos, con el delirio psicológico, ¿no? Que padece cotidianamente. Todos sabemos que Milei ha hablado mucho de las fuerzas del cielo. Llamativamente, el texto bíblico del Antiguo Testamento que habla de las fuerzas del cielo es un libro de los Macabeos, el primer libro de los Macabeos. En un capítulo donde se presenta una batalla importante, ¿no? En la cual con un ejército mucho más chico en número que el ejército invasor sirio, Judá Macabeo vence, ¿no? Llamativamente digo porque ese texto no está en el canon judío, no forma parte del Antiguo Testamento judío, porque hay 7 libros del Antiguo Testamento que en la Biblia católica está reconocido, pero no en la Biblia hebrea, porque son 7 textos, entre ellos los 2 libros de los Macabeos, libro de la sabiduría, libro del eclesiástico, libro de Esther, creo que es, y otros 2 más, que están escritos en griego. No había versión hebrea, por eso los judíos, cuando establecen el, el canon bíblico, el canon lo que ellos llaman la Tanaj, que es el Antiguo Testamento católico, esos textos quedan fuera. Él llamativamente cita mucho ese pasaje del libro de los Macabeos, que no es un texto canónico judío, pero lo hace con una deformación, porque el texto del libro de los Macabeos habla de el dilema que se presenta a los judíos cuando ven que los asirios los superan 10 veces en número. Le dicen a Judá Macabeo, vayámonos, ¿no? Soldado que huye sirve para otra guerra, ¿no? Y Judá Macabeo le dice, no, presentemos batalla. Dice, porque en las batallas no vence el número, sino la fuerza que viene del cielo. Pues la religión judía es yavista, monoteísta, ¿no? Entonces no son las fuerzas, es una sola fuerza que es la fuerza de Dios, de Yahvé, Hashem, como dicen ellos, para no nombrar a Dios, ¿no? El uno. Llamativamente Milei usó mucho esa frase, ¿no? Pero con esa deformación. Habla de las fuerzas del cielo y la realidad es la fuerza de Dios, ¿no? Es una sola. Bueno, pero uno puede estar pensando que él nunca habló de los Macabeos, de los hermanos Macabeos, de Judas Macabeo, nunca hizo alusión. Tomó esa frase pero no hizo alusión. Pero llamativamente, en febrero del 2021, unos meses antes de largarse a ser candidato a diputado nacional, que después lo logró y asumió en 2021 como diputado nacional, febrero de 2021,
Una entrevista en La Nación Más con un periodista que ahora no está en La Nación. Carnota. En medio de la entrevista es llamativo que lo que hace Milei es reivindicar la figura de Al Capone. Es el paradigma del guerrero contra el Estado, que es en esencia criminal. En esa entrevista Milei dijo, ¿no? Para que se vea de cuál es la ética y moral que practica Milei, que uno después la puede ver como, ¿no? Como la ha practicado. Él dijo en esa entrevista, Al Capone es para mí un héroe. Porque en la década de 1920 había en Chicago un grupo de alegres borrachines a quienes un día un político decidió que estaba mal que la gente tomara alcohol, lo cual provocó la ruina de los fabricantes de vino, el derrumbe de las tabernas y dejó a los borrachines sin alcohol. Esto lo dice en la entrevista, estoy resumiendo, pero son palabras textuales. Ante esa situación, dice Milei, y esto es textual, el benefactor social Al Capone, porque no era un delincuente, textual, unió las puntas, o sea, los borrachines con los fabricantes de vino, y satisfizo la demanda. Mientras un imbécil llamado Elliot Ness los persiguió desde el Estado, aumentando el riesgo y acrecentando las ganancias ilegales, con Al Capone que resolvía sus problemas a los tiros. Esa es la ética y moral. Es un héroe y resolvía los problemas a los tiros. Pero es un héroe porque fue contra el Estado. Y termina en ese pasaje de la entrevista diciendo al final, ¡viva Al Capone! Esto fue en febrero de 2011. En el año 2019, unos 2 años antes, en una entrevista en un programa televisivo en Paraguay, que él estaba de visita, hizo la misma apología. Y en medio de esa, repite muchos de estos, o dijo muchos de estos conceptos, después repitió en el 2021. Pero dice esa entrevista, lo que hace el contrabando es evitar al fisco. Para mí los contrabandistas son héroes. Uno de mis grandes héroes, yo lo suelo mencionar en mis charlas, es Al Capone. O sea, no fue, esta reivindicación de Al Capone no fue algo circunstancial o casual. Es una idea que él venía, o un valor que él afirma mucho. Los contrabandistas son héroes. Esta es la moral del que hoy nos gobierna como presidente. O sea, evidentemente es un desequilibrado, ¿no? Ético y político, no solo psicológico o psiquiátrico. Y además, para reforzar esta personalidad tan complicada, y lo ha dicho hace unos días un dirigente político y periodista, ¿no? Santiago Cuño, en una entrevista llevada a cabo el 29 de febrero de este año, ¿no? Hace menos de un mes, que él le había confesado Milei en algunos, no dice cuándo, pocos años atrás, que había estado necesitado de plata, no le alcanzaba, aunque trabajaba, cobraba, no trabajaba en la Corporación América, ¿no? Del empresario Eduardo Brunetian, que había asesorado a narcotraficantes en cuestiones de inversiones y lavado de dinero. Esta entrevista estaba en YouTube y ha sido levantada, ¿no? Llamativamente, pero estuvo varios días en la página de YouTube. O sea, reivindica la Torá, los 10 mandamientos de Dios, reivindica la lucha de los hermanos Macabeo contra el invasor sirio y a la vez reivindica Al Capone, reivindica su labor de asesoramiento de lavado de dinero de los narcotraficantes, ¿no?
O sea, evidentemente es un desequilibrio. Esto, en Estados Unidos hubiera pasado esto con un presidente cualquiera, esto le hubiera significado ya un juicio político, ¿no? El impeachment, como dicen ellos. Este, pero es la Argentina, esta Argentina destruida, diluida, degradada, ¿no? Desde el año 76 por ese siniestro y diabólico proceso de reorganización nacional, ¿no? Que lamentablemente después la restauración democrática, yo digo entre comillas, continuó, no supo, no quiso o no pudo poner freno, ¿no? A eso. Y llegamos a esto, ¿no? Que un desequilibrado mental, un desequilibrado político, un desequilibrado espiritual, religioso, haya sido elegido presidente. Y esto revela en cualquier país serio del mundo, esto hubiera significado ya un escándalo terrorífico. Acuérdense que por un delito, el señor Richard Nixon fue destituido como presidente de Estados Unidos. Acá estamos viendo que hay apología del delito y no pasa nada. Posiblemente no pasa nada, o casi seguramente no pasa nada, porque detrás del señor Milei, que le ha ayudado a llegar a ser presidente, hay un grupo chico de empresarios, ¿no? Entre comillas, yo califico de cuasi mafioso, todos ellos miembros del Council of the America, fundado por la familia Rockefeller en 1965, para desarrollar la iniciativa privada y el libre comercio en las Américas, como dicen ellos, ¿no? A los cuales estos personajes, lo que está haciendo el señor Milei les está resultando perfectamente útil y eficaz, ¿no? Es como una continuación de lo que empezó el proceso, ¿no? La desindustrialización, la degradación del país, derribar las fábricas y chimeneas, ¿no? Para hacer un país, volver a ser un país agropastoril, que viva de algunos negocios, de los cuales esta gente es dueña, ¿no? Esta mafia empresaria ha hecho negocio con todos los gobiernos nacionales, desde 1983 hasta hoy. Ha estado presente con todos los gobiernos nacionales. Lo que tiene con Milei es que este grupo directamente ha tomado el control del gobierno, está poniendo funcionarios, ¿no? Desde el 83 hasta 2023 hacía negocio con el mundo político. Ahora directamente han tomado el control, ¿no? Y están llevando adelante este desastre que estamos padeciendo, ¿no? Bueno, esperemos que la iniciativa tomada por el compañero César Arias reciba, ¿no?, el tratamiento que corresponde, ¿no? Y que los jueces que tendrían que, en el caso de esta apología o esta confesión de que asesoró inversiones de narcotraficantes, de oficio tendría que intervenir un fiscal o un juez, ¿no? Pero bueno, lo importante es que esto está saliendo a la luz, salido a la luz. Y está a la vista que este hombre no puede ser presidente. Es un desequilibrado en toda la línea, ¿no? Íntegro. Bueno, muchas gracias.